Vale, pues vamos a ver el concepto de electrólisis, que ya sería lo último que nos falta de nuestro tema de redo. Cuando nosotros hablamos de electrólisis, estamos viendo justo el proceso contrario a una pila voltaica. Vamos a ver qué es y la comparamos con lo que veíamos en sesiones anteriores, ¿no? Si usamos el paso de la corriente eléctrica a través de una disolución o de un electrolito fundido para producir una reacción redox no espontánea, ¿vale? Aquí tenemos la definición o más o menos en lo que consiste la electrólisis. Cuando nosotros hablamos de una pila voltaica, era una reacción espontánea, que es lo que os he señalado aquí. Es una reacción espontánea que yo aprovechaba una energía química, una reacción química en este caso, para convertirse en una corriente eléctrica, ¿vale? Para convertirla o sacar de ella una corriente eléctrica. En el caso de la cuba electrolítica o de la electrólisis, lo que hacemos es el proceso contrario, ¿vale? Nosotros precisamos de una energía eléctrica para tener una energía química. Vamos a recordar brevemente en lo que consistía la pila voltaica, que lo que teníamos eran dos celdas, un elemento se oxidaba, en este caso sería el elemento A, se oxida, y por otro lado tenemos el elemento B, que lo que hace es reducirse, ¿no? Al oxidarse este elemento, los electrones van por el hilo conductor, llegan aquí y hacen que el elemento que yo tenía aquí se reduzca, ¿vale? Después lo que hacíamos es que metíamos un puente salino en lo que consistía básicamente era compensar las cargas y de alguna manera cerrar el circuito, ¿vale? Como he dicho, lo que vamos a hacer con la electrólisis es justo lo contrario. Lo que quiero ahora es que si antes B se reducía, ahora quiero que se oxide, y si A se oxidaba, lo que quiero es que se reduzca, ¿vale? Entonces, los electrones tienen que ir, por tanto, en este sentido, ¿vale? Pero eso no lo hacen de manera espontánea. Entonces me hace falta introducirle una corriente o suministrar una fuente de energía que ayude a los electrones a provocar esa reacción. Si veis aquí hay un matiz, ¿no? En el ánodo se sigue produciendo la oxidación, en el cátodo se sigue produciendo la reducción, eso es exactamente igual, pero antes el ánodo era nuestro polo negativo, mientras que ahora el ánodo va a ser el electrodo positivo, ¿vale? Cuando nosotros hablamos de la electrólisis estamos hablando de reacciones que son muy importantes en realidad para la industria química, pues porque hacen que los metales no se oxiden, que sigan siendo metales, porque sirven para separar sustancias o sirven para el recubrimiento de metales, por ejemplo, para darle un baño de plata o un baño de oro a alguna joya, lo que se recurre es a las cubas electrolíticas, ¿vale? Y ahora vamos a ver diferentes tipos de electrólisis. Vamos a ver por un lado, bueno, aquí tenemos los pasos que, a modo resumen, que os los puedo leer. El proceso en el que ¿qué es la electrólisis? Es el proceso en el que a través de una corriente externa tiene lugar una reacción redox no espontánea. Se lleva a cabo en una cuba o celda electrolítica que consta pues, de un recipiente que contiene una disolución o un electrodo electrolito fundido en el que van sumergidos dos electrodos conectados a una corriente que facilitan que ocurra esa reacción no espontánea. En el ánodo se produce la oxidación, pero ahora es el polo positivo y lo que hace es atraer los iones cargados negativamente, y el cátodo se produce la reducción, pero ahora es el polo negativo y lo que hace es atraer los iones cargados positivamente, ¿vale? Eso sería a modo resumen de lo que hemos visto en la diapositiva anterior. Vamos a ver la electrólisis de una sal fundida, ¿vale? Me voy parando con la electrólisis de una sal fundida y vemos aquí un ejemplo. Tenemos, por un lado, el cloro, tenemos cloruro de sodio, ¿vale? Aquí os he puesto la reacción. Si yo tengo 2 moles de cloruro de sodio, lo separaría, eso de manera espontánea no ocurre, que se separe en sodio y en cloro, gaseoso, ¿vale? Entonces, el esquema sigue siendo el mismo, en el ánodo la oxidación, en el cátodo la reducción, y ahora vamos a ver qué ocurre en cada uno de los electrodos.
hemos dicho que en el ánodo se produce la oxidación. Si yo hiciese las cargas como lo hacíamos en reacciones redo, aquí el cloro está actuando con -1 y aquí está actuando con 0, por lo tanto el cloro es el que se oxida, aumenta su número de oxidación. Entonces, ¿qué pasa? Que el ánodo lo que hace es atraer a los aniones que se depositan aquí, se genera cloro, esos electrones vienen a hacer este sentido, ¿vale? Y cuando yo ya tengo cloro se desprende cloro gaseoso, ¿vale? Mientras que en el sodio, en el electrodo al llegar los electrones se juntan directamente o atraen, mejor dicho, al NA+, que lo que hacen es que se reduzca, ¿vale? Y se genere sodio. Si vemos aquí las reacciones, os he puesto la semirreacción que ocurre en el ánodo, que la tenemos aquí, y la semirreacción que ocurre en el cátodo. Si yo calculase la energía de la pila como lo hacíamos el otro día, la energía de la pila decíamos que era el potencial del cátodo menos el potencial del ánodo. Entonces, el potencial de la pila va a ser menos 4,07. ¿Por qué me sale menos 4,07? Pues porque estamos hablando de que son procesos no espontáneos. Entonces, para forzar la electrólisis, es decir, para que ocurra esta reacción, lo que tiene que ocurrir es que yo utilice aquí una pila externa cuya fuerza electromotriz o cuyo voltaje sea mayor a ese 4,07 voltios que necesita para que tenga lugar la reacción, ¿vale? Electrólisis del agua y vuelta. Vamos a ver la electrólisis del agua, porque es un caso concreto que se suele estudiar. Cuando nosotros hablamos de la electrólisis del agua, os he introducido estos números para no trabajar con el 1,5 en el oxígeno, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos moléculas de agua, se separarían en sus iones, que no lo hacen de manera natural, se separarían en sus elementos, H2 y O2. Si yo hago, os he puesto aquí las cargas, ¿vale? Si yo hago el análisis de cargas, ¿quién se oxida? Pues se oxida el oxígeno, que pasa de -2 a 0, y se reduce el hidrógeno, que pasa de +1 a 0. Entonces, si hago las semirreacciones de oxidación, el agua lo que le ocurre es que se separa en oxígeno y como tengo que ajustar los hidrógenos, tendría 4H+ y 4 electrones para neutralizar las cargas. ¿Qué tengo aquí? Tengo las dos moléculas de agua exactamente igual y ahora lo que se reduce, lo que se va a producir es el hidrógeno, ¿vale? Se produce el hidrógeno y para igualar el número de oxígenos lo que tengo también es 2 iones OH-. Igualamos con los 4 electrones y esa sería la semirreacción de reducción del agua. Y aquí tenéis un pequeño esquema de lo que consiste, ¿vale? El agua se separa en H+ o H-, el ánodo atrae a los iones negativos, que esto desprende los electrones que van en este sentido, que llegan al cátodo y en el cátodo lo que hacen es que se liberan, van con el oxígeno y entonces se libera hidrógeno. Por lo tanto, lo que tengo es hidrógeno y oxígeno gaseoso, ¿vale? Vamos a ver la electrólisis de sustancias disueltas. Vamos con el siguiente, que sería la electrólisis de sustancias disueltas, ¿vale? Cuando yo tengo una disolución acuosa, tengo un problema, ¿no? Cuando nosotros hemos visto antes la electrólisis del cloruro de sodio, nosotros estábamos hablando, pues ya está, que se separaba en sodio y en cloro. Pero cuando yo lo tengo disuelto en agua, puede ser, tengo que tener en cuenta el agua. ¿Por qué? Pues porque puede oxidarse el sodio, el cloro, pero también puede oxidarse el agua. Entonces, ¿cómo lo tenemos que hacer? Pues simplemente el ánodo, que es donde ocurre la oxidación, si yo lo que quiero es cloruro de sodio y se iba a separar, en eso sigue siendo lo mismo. El que se oxidaba era el cloro pasaba de cloro menos a cloro gaseoso, ¿vale? Entonces, si yo tengo dos cloros, cloro menos y dos electrones. Pero también puede ser la electrólisis del agua, que por eso la hemos visto previamente, que el agua también puede oxidarse. Y entonces, si se oxidase, tendríamos oxígeno más 4 protones de hidrógeno más 4 electrones. Vale, y ahora digo, muy bien, ya tengo esto. ¿Y ahora quién es el que se oxida? Pues para eso tenemos señalado esto, que es muy importante.
Si se va a producir una oxidación y tengo varios elementos que se pueden oxidar, el que se va a oxidar es el que tenga el potencial más pequeño, o lo que es lo mismo, el que tenga el número más negativo. En este caso, el que se va a oxidar es el cloro. ¿Por qué? Pues porque tiene menos 1,36, mientras que el potencial de oxidación del agua es menos 1,23, ¿vale? Entonces, el cloro se oxida y al agua no le pasa nada. ¿Qué va a pasar en el cátodo? Pues una cosa bastante parecida. Si yo tengo el cátodo, en el cátodo se reducía el sodio y entonces tenemos 2 moles de sodio más, o sea, 2 elementos de 2 iones de sodio más 2 electrones me producirían 2 elementos de sodio. Y la reacción de reducción del agua, ¿no? Que son los 2 electrones, los 2 OH y el hidrógeno gaseoso. ¿Quién se va a reducir? Me vuelve a pasar exactamente igual, que puede que se reduzca el sodio o puede que se reduzca el agua, no lo sabemos. Entonces, ¿quién se va a reducir? Se va a producir la reducción, os vuelvo a señalar, se va a producir la reducción de la que tenga el potencial más grande, o lo que es lo mismo, la que tenga el potencial menos negativo. Es decir, en este caso, quien se va a oxidar, quien se va a reducir, perdón, sería el agua. Al sodio no le pasa nada, quien se reduce es el agua, ¿vale? Esto sería la electrólisis de sustancias disueltas. Y ya en esto consiste la electrólisis. Vamos a ver qué aplicaciones tienen para los ejercicios que a nosotros nos preocupan, que son los que nos van a preguntar fundamentalmente en PAU. Cuando nosotros hablamos de los cálculos para los procesos electrolíticos, tenemos que tener en cuenta a Faraday, ¿vale? Faraday es un gran físico-químico que fue impulsor justamente de la electroquímica, ¿no? Y entonces, ¿qué descubrió? Pues dice que la cantidad de sustancia que sufre oxidación o reducción en cada electrodo durante una electrólisis es directamente proporcional a la carga que pasa a través de la disolución. Tiene sentido, es decir, si con una cantidad de carga se oxida o se reduce un mol, si tengo más cantidad de carga, pues se reducirán más moles, ¿no? Entonces, él enunció la primera y la segunda ley de Faraday, que nosotros no vamos a estudiar los problemas por ahí porque es más sencillo, ya que las leyes de Faraday se pueden deducir actualmente por estequiometría, ¿vale? Entonces nosotros vamos a resolver los problemas de electrólisis con estequiometría y sabiendo la cantidad de electricidad. Esto es importante, ¿vale? La cantidad de electricidad que lo vamos a representar con la letra Q, que ha estado circulando por una cuba electrolítica durante un cierto tiempo, que es la letra T, a una determinada intensidad, con la letra I. Y están relacionados de la siguiente manera. Q es igual a I por T. Y es importante, que no os lo he indicado aquí, pero os lo indico ahora mismo, las unidades de cada uno de ellos. La carga la vamos a... La unidad de carga son los coulombios. La unidad de intensidad son los amperios. Y la unidad de tiempo son los segundos. ¿Vale? Eso por ahí. Y ahora es súper importante esto, que es lo que va a ser clave para nosotros en los ejercicios. Dice, sabiendo que la carga de un mol de electrones equivale a un Faraday. ¿Y un Faraday cuánto es? Un Faraday son 96.500 coulombios. ¿Vale? Ya está. Esto es toda la teoría que nosotros tenemos que saber. Vídeo, para que no se nos haga muy largo, en un siguiente vídeo vamos a hacer ejercicio y vamos a aplicar esto que hemos estado aprendiendo. Vamos a ver en un siguiente